Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos a revocar el acuerdo por el que se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado el 22 de noviembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación. Tiene uso de la palabra la diputada María del Refugio Ábalos Márquez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Pues en el mismo tenor me voy a permitir leer la siguiente iniciativa que con el apoyo y voto de mis compañeros, pues también se va a ir a comisiones. Quien suscribe: María del Refugio Ábalos Márquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción 1 y 120, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 98, fracción 3, 102 y 105 del Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento denominado Acuerdo por el que se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, emitido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo primero del citado acuerdo se establece lo siguiente. Artículo primero. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Este acuerdo tiene implicaciones contrarias al Estado de Derecho vigente en nuestro país, además de ser violatorio de derechos humanos, como a continuación se precisará. La declaratoria emitida por el señor presidente es una violación grave al principio de separación de poderes, pues el Ejecutivo Federal abroga de facto la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conforme a ello, las dependencias de la Administración Pública Federal podrán suscribir contratos de obras públicas sin sujetarse a procedimientos de licitación, es decir, podrán efectuar adjudicaciones directas, sin mayor justificación que el interés público y la seguridad nacional. Sobre el particular, señalar que tal situación no es normal, pero es anormal en el Gobierno federal, pues en el primer semestre de este año, de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa por un total de 74.639 millones de pesos. De la misma forma, con el acuerdo referido, todos los actos asociados con las obras públicas podrán clasificarse como información reservada, por lo que ningún ciudadano tendrá acceso a los expedientes respectivos, tal como sucede con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y otras obras emblemáticas de este gobierno.
La determinación del Poder Ejecutivo Federal significa también la violación al artículo 28 de nuestra Carta Magna, donde se establece el derecho a la libre concurrencia y competencia y la obligación del Estado de garantizarlos. Lo anterior, en razón de que las licitaciones públicas son, sin duda, el procedimiento que permite, en mayor medida, la competencia entre los participantes, lo que posibilita que el Estado pueda elegir la mejor calidad y los mejores precios. Virtud a lo anterior, el acuerdo del Ejecutivo Federal autoriza a las dependencias de la Administración Pública a no seguir tales procedimientos y a preferir las adjudicaciones directas, pues se trata de obras de interés público y seguridad nacional. Las autoridades de todos los niveles de gobierno, y más aún los poderes públicos, deben sujetar su actuación a las previsiones establecidas en la Constitución y los ordenamientos legales que derivan de ella. En tal determinación reside el principio de legalidad. En el caso del multicitado acuerdo, el Ejecutivo Federal transgrede cualquier límite constitucional, pues asume facultades propiamente legislativas al abrogar en los hechos las leyes que he mencionado. El artículo 89 de nuestra Carta Magna contiene las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal y en ninguna de sus 20 fracciones precisa que podrá emitir acuerdos que establezcan un régimen de excepción como el creado con el documento de Marras. El artículo 29 de nuestra Constitución Federal establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda restringir los derechos humanos de los mexicanos cuando se presente alguna de las siguientes hipótesis: invasión, perturbación grave de la paz o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, con la aprobación del Congreso de la Unión. En el caso que nos ocupa, el acuerdo emitido por el señor Presidente de la República restringe los derechos humanos de transparencia y de libre competencia, sin que para su expedición se haya contado con la aprobación del Congreso de la Unión y sin que se haya presentado una de las causales para ello, pues a juicio de quien suscribe, la polarización y división sociales generadas por el Ejecutivo Federal no está prevista en el citado artículo 29. Compañeros diputados, vivimos tiempos difíciles en donde la confrontación y el divisionismo es política de gobierno, donde la violación a la Constitución y a los derechos humanos es ejercida cotidianamente desde Palacio Nacional. No podemos callar y ser cómplices de esta situación. En los términos expuestos, considero que la respuesta ante la determinación del Ejecutivo Federal debe darse por las vías constitucionales y legales vigentes, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho y demostrar su vigencia en México. De acuerdo con lo expresado, esta legislatura debe hacer un llamado al Presidente de la República para que sujete su actuación de manera estricta a las atribuciones constitucionales y legales vigentes y, en consecuencia, revoque el citado acuerdo. Asimismo, resulta indispensable que tanto el Instituto Nacional de Transparencia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos promuevan los recursos legales a su disposición en defensa de los derechos humanos de los mexicanos. Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a las propuestas siguientes. Primero, esta honorable 64ª legislatura del Estado exhorta respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, a revocar el acuerdo
por el que se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado el 22 de noviembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, esta honorable 64ª legislatura del Estado exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, promuevan acciones de inconstitucionalidad y cualquier otro recurso legal en contra del citado acuerdo, por la evidente violación a la Constitución y a los derechos humanos de los mexicanos. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito sea aprobado con el carácter de urgente resolución. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 24 de noviembre de 2021, rúbrica Diputada María del Refugio Ábalos Márquez. Diputada, para que me permita suscribirme a su iniciativa. Claro Toda que vez sí. que como presidenta de la Comisión de Transparencia estamos de acuerdo, desde el Partido de Encuentro Solidario estamos de acuerdo con su iniciativa. Gracias. Gracias, En diputada. el mismo sentido, si me permite, diputada, para suscribirme. De igual forma, Correa Valdez José Guadalupe. En los mismos términos, González. De igual Hernández, manera, diputada. Basurto Ávila. De igual manera, Pino Santa Cruz Eduardo. Enhorabuena, diputada. En defensa del Estado de Derecho, permítame suscribirme también a su Claro que sí, iniciativa. diputada. De la misma manera, diputada Cuquita. Gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.